Nosotros somos agradecidos a un amigo de la casa, como es Miguel Ponce, que ya está conectado con nosotros para analizar todo lo que ha dejado la elección y también las implicancias económicas de la misma. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a la primera. Pero qué alegría estar con ustedes de nuevo, tempranito pero actualizado. Miguel, pensaba en la canción La Argentinidad al palo, del éxtasis a la agonía. En este caso sería viceversa, porque el viernes el escenario parecía dramático y catastrófico. Hoy, según el mercado, todo figura alentador. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que se viene en función de los resultados? Bueno, sin duda, el día de ayer ha sido lo que muchos denominan en el mercado financiero fiesta. ¿No escuchó? Sí, ahí te escuchamos. Decías, ayer Perfecto. fue una fiesta para los mercados. Una fiesta, o sea, en términos técnicos se habla un rally alcista como no se conocía hace prácticamente 30 años. ¿De qué hablamos? Hablamos de la suba de todos los papeles argentinos, de las acciones de deuda, de los papeles de las empresas, o sea, el valor de nuestros activos a nivel local. Al subir tan alto los, al tener valores tan altos los papeles de deuda, baja violentamente el riesgo país y baja en el entorno de casi 500 y chirola de puntos, con lo cual hoy estamos en unos 660, 680 de riesgo país, sí. Lo que hace brillar los ojitos de Caputo, porque este nivel de riesgo país permite entrar a los mercados, libres de financiamiento. O sea, salir al mercado internacional, ¿para qué? Y justamente para conseguir deuda, para comprar, ¿no es cierto?, divisas, y esto implicaría financiarse, y esto implicaría deuda, pero a tasas muy inferiores a las que estaban pagándose hasta el viernes. Que diría, en el entorno del 11%, que por supuesto no es el ideal, sí. Pero si vos calculás que Estados Unidos paga una tasa del 7%, el riesgo país mide en la sobretasa, que si Argentina sale a los mercados a buscar crédito, tiene que pagar por sobre lo que pagan los Estados Unidos. Es más o menos unos 4 medio puntos más, por lo tanto estamos en el entorno de 11 puntos como costo de cualquier endeudamiento, claro, sea de empresas o de Estado. Es el contexto general, y yo digo, para la particular, para la diaria, ¿qué implicancia puede tener para el que nos está viendo del otro lado? Para el que nos está viendo del otro lado, hasta que no sepamos qué decisiones se toman a partir de estar intervenidos por el Tesoro de los Estados Unidos, más precisamente por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, nos están faltando datos. ¿Qué quiero decir? Si uno mira la inercia de cómo veníamos, la sorpresa de lo ocurrido ayer en el mercado, con la baja del dólar, pero no tanto, porque rebotó después un poco, pero las tasas siguen alto, el crédito no ha aparecido, no se han modificado los encajes bancarios que tendrían que bajar para que pueda aparecer más oferta de dinero, ¿no es cierto?, en la población. Si no hay crédito, que sería lo único que podría apalancar un poco el consumo que hoy está reprimido, si solamente se sigue apoyando en el retraso cambiario y en la baja del poder adquisitivo de la gente, el escenario es simple. Miguel. Es el agravamiento de la situación de receflación que habíamos hablado la última vez. Sí. ¿Qué quiere decir? Recesión, digámoslo claramente, con 2 trimestres seguidos de caída de nivel de actividad. Llevamos bastante. Claro, ya se viene la recesión. Esto se profundizaría y obviamente hay la recesión de la señal nos llevó ahora. Exactamente. Yo le quería preguntar a Miguel, si es que nos escucha, que ahora se viene otra etapa del gobierno. Va a acelerar con el recorte y lo que se dice... Perfecto, Ah, perfecto, nos escuchás bien. Digo, se viene ahora la etapa de más tarifazos. Se habla de tarifazos en los servicios. Yo los estoy escuchando perfecto. En el transporte, Miguel, se vienen los tarifazos en la segunda etapa del gobierno, porque ahora van a bajar los subsidios en el 2026 para las capas medias y las capas bajas de la sociedad. Hola, yo los estoy escuchando perfecto,
Sí, ahora nosotros te escuchamos a vos. Nos habías quedado congelados, pero Fede decía, las Escucha, qué tarifas no se extraño. congelan. Claro, ahí me escuchás, Miguel. Te quería preguntar sobre los tarifazos. Yo perfecto, Muy bien. desde acá no se me cortó nunca. Ah, bueno, ¿escuchaste la pregunta, Miguel? ¿Cuál? La pregunta es la siguiente. Es que los tarifazos se vienen en el 2026, tanto para los servicios como para los colectivos, Sin porque, duda, a sin ver, duda. van a bajar los subsidios para las capas medias y las capas bajas de la sociedad. Total. A ver, primer asunto. Todas las urgencias que había en tomar medidas que nosotros la planteábamos la última vez que hablamos con ustedes en función del resultado electoral, con este resultado electoral, ya el presidente lo adelantó ayer, vamos a esperar hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque necesitan tener constituido el nuevo Congreso donde esta alza en la representación parlamentaria del oficialismo se pueda notar. Allí vamos a escuchar si van a tomar medidas vinculadas al económico en términos de lo cotidiano, si van a cumplir con el Fondo Monetario ahora apurados por el gobierno de los Estados Unidos de encarar el cronograma de reformas de estas que llaman ellos estructurales, léase, sobre todo la laboral y la impositiva, tal vez un poco más lento la jubilatoria. Pero esas son las medidas que está planteando hoy, no solo el Fondo Monetario, sino el gobierno de los Estados Unidos. Y el presidente ya lo ha dicho, van a ir presentando estas propuestas que necesitan leyes con el nuevo Parlamento, donde la correlación de fuerza, por supuesto, es mejor que la actual. La primera prueba de fuego la vamos a tener en si hay o no hay presupuesto. Es decir, claro, si sacan el presupuesto como ellos quieren, donde ahí va a aparecer el tema de cuánto le dedican a educación, cuánto le dedican a salud, cuánto esto que tiene que ver con el tema de las tarifas, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con los temas dolarizados, y ahí nos vamos a dar cuenta si esto que yo vengo diciendo de la profundización de la recepflación se continúa dando o hay algún tipo de alivio. Miguel, ¿ganó la campaña del miedo? Digo, Trump dijo, si no ganan, nos vamos. Sí, si no ganan las elecciones de medio término. Digo, ¿ganó la campaña del miedo en estas elecciones? Ganó la campaña de los miedos. Yo digo que hay dos miedos que se articularon. Un miedo, decir, no llego a fin de mes, estoy mal, no me alcanza, mi mes se ha acortado, estoy bajando mis consumos, pero le tengo miedo al retorno del pasado. El pasado no es un pasado de 10 años atrás, es un pasado de 2 años atrás, la última experiencia, ¿no es cierto?, a la que generó estos anticuerpos que luego de la elección 7 de septiembre hicieron que salieran todos a votar en contra. Hay que tener como el miedo a la amenaza norteamericana, es decir, el tipo que escuchó que Trump decía, si no gana Milei, nos vamos, quitamos el apoyo y Argentina es un país inviable, textualmente así lo dijo Trump. Entonces, la gente decía, puta, estoy mal, pero si se van los voy a estar peor. Entonces, votamos por miedo, sin duda. La articulación de estos dos miedos, el miedo al pasado y el miedo al retiro del apoyo del salvataje de los Estados Unidos, terminaron dando esta dimensión del resultado favorable al oficialismo. Miguel, y en cuanto a esto de la reforma laboral, porque el gobierno insiste mucho sobre esa necesidad que supuestamente va a generar más empleo, ¿se puede apuntar en este escenario de recesión que vos figurabas que verdaderamente esa rueda pueda volver a girar con nuevas condiciones laborales o en realidad está ganando tiempo el gobierno diciendo esto? Primero, lo tiene que decir por los compromisos internacionales y el condicionamiento internacional que decir. Yo lo desdramatizaría hasta no conocer qué proyecto se envía a diputados. Hasta este momento no hay ninguno. De hecho, hay rumores de que desempolvarían uno presentado hace un tiempo atrás por alguna diputada libertaria, no recuerdo el nombre, pero yo todavía no he llegado a las comisiones respectivas ningún proyecto. Entonces, esperemos conocer eso. Segundo, muchos están confundidos creyendo de que la reforma laboral va contra los gremios. No habla de los gremios, no habla de relaciones están allí, diríamos, vinculada a la CGT o a los gremios en particular. Solo está vinculado a ver la flexibilidad
flexibilización que pueda darse para la creación de empleo o para que el empleo que hoy está de manera informal, fundamentalmente las puedan traer a la formalidad. Este es el planteo hasta ahora, pero no hay nada escrito todavía de manera oficial. Esperaría hasta ese momento para no generar expectativas. Coincido contigo que para ello, obviamente, la economía no tendría que estar en descenso, sino tendría que ya verse algún tipo de recuperación para poder implantar estas reglas. Miguel, danos un minutito porque ya recibimos a nuestros compañeros de Tiempo Real. Están con nosotros Anabelia Cerezo, Daniel Grechel. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Buen chicos? día, ¿cómo están? Bien. Buen martes. Recién Miguel nos planteaba sobre esto de la reforma laboral, porque creo, Sí. no sé si les pasa, que es para mí de lo que más ruido hace respecto a los cambios que puede llegar a proponer el gobierno. Y Miguel, retomo con esta pregunta en función de lo que vos Hacete la decías. idea, mi querido, porque el Congreso beneficia al gobierno. Claro, pero que hay un trascendido, de hecho recién lo contaba Fede Lemos, que siempre tiene muy buena información, Miguel, sobre esto de la figura del salario dinámico, que en realidad tiene que ver con bajar las bases y decir que por productividad vos vas a ganar más si haces más. Además de 4 horas extra a lo que serían hoy las jornadas de 8 horas, Sí. se habla de una jornada de 12. Eso en principio me parece que es muy poco favorable para el laburante. Vos escuchás a algunos diciendo la jornada de 12 y a otros los escuchás hablando de un banqui de horas. Es decir, donde el empleador puede pedirte acordar salario en función de eso, retribución, que puedas llegar a jornadas más largas a partir de ese banco de horas planteado. Esto en algunos países europeos se está utilizando con mayor o menor éxito, pero lo concreto es que, vuelvo a insistir, todavía no ha llegado ningún proyecto a ninguna comisión de Pero la Cámara de espera, porque me parece interesante. Yo creo que lo más difícil va a ser la lectura de la letra chica. Sin duda. Sincerémonos un poco. Ya trabajamos muchos 12 horas, O quizás un poco más, chicos. Entonces, el problema no es trabajar las 12 horas. El problema es trabajar las 12 horas y que no te paguen las 12 horas. Y no Me llegar parece que ahí está el laburando todo día. inconveniente. No tener la libertad de cada uno llevar adelante el arreglo que quiera llevar adelante, si es que no tenés un gremio que te representa. Que a los gremios le digan, a partir de ahora ustedes tienen un techo. No es que tienen un piso, tienen un techo. De ahí van a negociar hacia abajo. Me parece que esos son los grandes inconvenientes que vamos a tener ahora. Cuando se habla de flexibilización laboral, a todos nos hace un poco de ruido. Yo creo que nos merecemos una realidad que ya se está viviendo. La flexibilidad laboral la tenemos, está en la Argentina, chicos. El nivel de contratación, de la manera en la que se contrata, la facturación que hay en la Argentina, la cantidad de pocas personas que quedan trabajando en relación de dependencia. El tema es que se dé una discusión seria en cuanto a esto. Vos lo que querés decir es que con esta reforma laboral o el proyecto que quiere enviar Vienen el a blanquear gobierno lo que al está pasando. Congreso, es blanquear algo que está pasando actualmente en la Argentina Sí. de alguna manera. Pero esa discusión nos la debemos para que en la letra chica no sigan perjudicando a los trabajadores. Claramente. Porque en cuanto a los despidos, por ejemplo, la gente que está, para mí, festejando absolutamente cualquier cosa. Si a vos te despiden, te van a poder pagar en cuotas. Antes lo hacían, sí, lo hacían. Pero ahora tienen la posibilidad de ver en cuántas cuotas te quieren pagar, de qué manera, sin tener ningún tipo de obligación de llevar adelante esa Sería hasta liquidación 12 de cuotas, manera sí. inminente. Entonces, digo, estas cosas existían. El tema es que ahora vienen a blanquearlas y nunca terminan favoreciendo este tipo de cuestiones a los trabajadores. Creo. Pero bueno, es una interpretación. A mí lo que me parece es, por lo menos en estos últimos días, Miguel, que estuve escuchando a economistas, analistas políticos, parece que de la semana pasada que estábamos en Uganda y esta semana estamos Suiza. en Suiza. Chicos, no, la Argentina sigue siendo lo mismo. Yo ayer veía a un jubilado llorar vendiendo encendedores en la calle porque decía que no llegaba a fin de mes. Estamos en la misma Argentina. Cada vez que hablamos con ustedes, hacemos eje en el divorcio permanente que hay entre la economía real y los mercados. Ayer había fiesta en los mercados y obviamente en la economía real ocurrían hechos como este que acaba de comentarse. Es decir, jubilados llorando que
siguen sin llegar a fin de mes o trabajadores formalizados aún que siguen bajo la línea de pobreza. Entonces, si naturalizamos esto, la fiesta de los mercados y el crujir de la economía real y nuestra economía cotidiana, obviamente vamos a encontrar este combo tan disociado entre los sentimientos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestra calidad de vida y los que todavía pueden festejar porque están en el mesadinerismo. Y no hegemónico. solamente eso, me parece que también hay cuestiones. Me parece que se tienen que replantear los políticos muchísimas cosas. ¿Por qué están tan divorciados nuestros adolescentes de la política? ¿Por qué están tan enojados? ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Por qué hay Mirá el tanto rechazo ausentismo. hacia algún sector de la política? Chicos, algo estuvo pasando. Los pibes no encontraban progresos, proyectos. Algo ocurrió en la Argentina, que tenemos una gran cantidad de chicos. No podemos decir votaron mal, no. Algo pasó, necesitamos que alguien preste atención a lo que está ocurriendo. Hay un rechazo grande por parte de la juventud al peronismo. Totalmente. Y eso se Los expresó. menos 28, te diría yo, casi en su mayoría, lo vivo con mis hijas, que a una es adolescente chica, todavía no empezó a votar por cuestión de días, la otra tiene 25, vos escuchás hablar a los compañeros amigos de mi hija y ninguno es peronista. Acá hay que diferenciar dos cosas. En Argentina, Miguel, vos lo sabés, lo saben todos, siempre hubo una porción grande de la ciudadanía que es antiperonista, por historia. Estamos de acuerdo. Por historia. Ahora, hay un rango etario que Sí. marca Ana, que hay un rechazo al peronismo, quizás por otras cuestiones. No, porque no hay ideas, porque no se discuten nuevos proyectos. Pero hay que Y prestar ayer- atención o no, negro. Ayer iniciaron algunos integrantes del peronismo, exintendentes, como Juanchi Zabaleta, por ejemplo, Sí. o colegas como Pedro, a hacer un análisis muy particular y una autocrítica. Creo que el peronismo lo necesita de manera Por urgente. fin. Por fin, claro, Miguel, por Por fin. fin, autocrítica. A ver, puedo hacer dos aportes. Sí. Primero, no casualmente la elección de ayer ha sido una de las que más ausentismo ha planteado. Fíjense ustedes que hasta se habían recordado los días anteriores qué multas había. A nadie le importó eso. De las elecciones con menor participación. Segundo elemento, obviamente esto que ustedes dicen. Hasta ahora Pero nunca hubo ¿me culpas dejás en la preguntarte algo sobre tema electivo? Digo, ¿por qué tendríamos que pensar que las personas que no fueron a votar cambiarían y en masa votarían todos a un solo candidato? Podemos Para nada, no hablar estoy de una diciendo. estadística. Si la estadística es 41, 35 o 34, la gente que no fue a votar quizás tenía la misma inclinación, ni para un lado ni para el otro. Puede darse, Para sí. mí no cambia, No no puede cambia saberlo. eso, Sí, no no hay puede manera, saberlo. no hay No forma. hablamos del resultado. No. No hablamos del resultado. Vos decís hablamos solamente la cantidad de personas que no votaron. La apatía. El rechazo a la Esto habla- política. A eso iba, que es tu primera parte de tu intervención. La segunda parte es esto de la falta de autocrítica. Un día le echamos la culpa, no, porque el que gobernaba era Alberto, Claro. pero nadie decía que quiénes lo habían llevado a Alberto. Claro. Después, no, eran el campo, la 125 y Clarín que estaba en contra o los medios que estaban en contra. Después fue, no, pero desdoblaron la elección. Pero nunca hacemos la autocrítica Claro. de decir, señor, cuando se estuvo en el gobierno, evidentemente no hubo satisfacción de las expectativas por las cuales fueron votados. Y esto es el primer paso. El segundo paso es la renovación. No puede ser que la cara visible de el peronismo en la provincia de Buenos Aires haya sido Tayana. Claro. Es decir, yo lo puedo apreciar o no, no es un juicio de valor hacia él, es el tema etario también. Y es un apellido que viene en la política argentina desde hace 50 años. Él y el padre. Bueno. No puede ser que los Menem sigan estando como si este mundo recién empezara. Es decir, esa falta de renovación que se está dando hace de que primero tengamos el presidente que tenemos y segundo tengamos las respuestas que no logra construir una Hay oposición dos cosas, totalmente Miguel, dispersa. para marcar Sí. una diferencia con respecto a lo que vos analizabas en materia de nombres y herencia familiar, herencia política familiar. Los Menem van a continuar. Lule, después de la elección del domingo, pisa mucho más fuerte en el gobierno. Que con el escándalo del 3% parecía Olvídate, prácticamente afuera. Es uno de los grandes ganadores del domingo junto con Karina Milei, ¿no? Porque fueron parte de los que armaron la campaña a nivel nacional. Ahora,
por el lado de Tayana, esto lo marcábamos nosotros antes de la elección. Todos marcamos en algún momento, che, no era el nombre. Son discusiones internas que el peronismo se debe dar a futuro. Muchos intendentes enojados porque ellos reclamaban justamente esa candidatura al primer lugar. De hecho, se la habían prometido a un intendente de zona norte para tranquilizar las aguas de los municipios, y cuando fueron con la lapicera no cumplieron con nada con lo que habían pactado. Ahora, muchos intendentes que además le traccionaron muchísimo el en los resultado es el territorios domingo. en Para el septiembre. El resultado es el domingo. Ahora, volviendo a analizando lo económico, ¿no? ¿Sabes? Yo estaba leyendo recién fragmentos del proyecto de la reforma laboral. Es muy interesante, ¿no? Son cosas que la modernización laboral, la movilidad y disciplina laboral, las remuneraciones y recibos de sueldo, el tema vacaciones, el tema convenciones colectivas de trabajo, licencias por enfermedad y accidente. Es para analizar punto por punto, detalladamente y en profundidad. Pero uno de los motivos que utilizó el gobierno fue el riesgo Cuca, ¿no? El riesgo Cuca, si vuelve el kirchnerismo, explota todo por el aire, se derrumban los mercados, y de alguna manera ayer el mercado... Pero Miguel, de alguna manera ayer el mercado le terminó dando la razón. Después analizamos los motivos por el cual se dio esto. Pero ayer el riesgo país se derrumbó, 400 puntos. El dólar tuvo una baja inmediata. Las acciones y bonos argentinas subieron en Estados Unidos. Claro. El Merval tuvo la mejor recuperación en los últimos 30, 40 años aproximadamente. Entonces, viste, el gobierno pone esto sobre la mesa o el escritorio y dice, mira, yo tenía razón. Digo, uno puede hacer una lectura rápida de esta manera, Miguel. Total de acuerdo, coincido. Básicamente, ¿por qué? Porque esto que hablábamos de los dos miedos articulados termina generando como resultante el resultado que conocimos. Pero a nadie es sorpresa que los mercados no miran con simpatía el retorno de cualquier peronismo, ni siquiera te estoy diciendo el kirchnerismo, de cualquier peronismo. Obviamente, esto es así, pero todavía está faltando que desde el gobierno se den claridad hacia dónde se va. Van a bajar las tasas, van a seguir apretando para que el poder adquisitivo de la gente sea la caída de este poder adquisitivo, sea la única herramienta por la cual continúa el mesadinerismo hegemonizando el debate político. Vamos a volver a hablar de producción, de crecimiento, pero de Miguel, desarrollo, el primer objetivo que tiene el gobierno de Milei es ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores para que la recesión finalice. No se estaría notando, te diría. ¿Cómo lo va a hacer? No se estaría notando. No se estaría notando. ¿Cómo va a ser? Pero bueno, dejando de... A ver, pero si es una son interpretación libertarios, personal. dejen de intervenir en los mercados. Están interviniendo en el mercado cambiario desde que empezó el año, fijándote paritarias al 1% en el mejor de los casos. Pero entonces, claro. hay otra cuestión, Miguel, hay otra cuestión que me parece a mí por lo menos un poco más preocupante que todo esto, ¿no? Me parece que ahora es momento de una vez más volver a prestarle atención a la macroeconomía. ¿Qué es lo que ocurrió con las reservas? ¿Qué está pasando con las reservas? Porque han llegado reservas a la Argentina para tranquilizar la situación que se está viviendo en el país, cual dijo Donald Trump, que los argentinos nos estamos muriendo de hambre y cuestiones similares. Ahora, la pregunta del otro lado es, en algún momento es como todo. Si vos a una persona que tiene problemas económicos y nunca termina de dar la vuelta y de hacer pie finalmente en esa laguna, vamos a seguir exactamente de la misma manera. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos seguir así? ¿Se vienen reservas y liquidaciones? ¿Hay algo más? ¿Van a volver a sacar las retenciones? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Porque si no, en cualquier momento vamos a llegar nuevamente al final de la recta y vamos a llegar en una situación difícil. Suscribo lo tuyo y tu preocupación. Ayer, en medio de la fiesta de los mercados, la pregunta que todos se hacían en el ambiente era ¿cuándo comprará dólares Luis Caputo? ¿Cuándo volverá a hacer? Y todos decían, lo puede hacer ya, desde ahora mismo. Pero lo más importante es que seguramente tendría que decidir en las próximas semanas, ¿no es cierto? Todo va a depender de los flujos que se abran. ¿Habrá argentinos que se hayan sobredolarizado esperando una devaluación postelectoral que no fue y algunos dicen que no va a ser? Por ahora el flujo de capitales no se nota.
acumuló reservas, acordate mirando hacia atrás, cuando el Fondo Monetario le reclamó puntualmente la acumulación de dólares. Y ahí compró ¿cuánto? 1.500 millones. Y luego emitió bonos de deuda por unos 1.000 millones adicionales. Pero nunca más compró. Ahora, a mi juicio, con la presión del Tesoro de los Estados Unidos, va a empezar a comprar más pronto que tarde. El tema también, Miguel, vos describías toda esta situación, hacías referencia a las disociaciones que hay entre la realidad y los discursos, y pienso en el empresario PYME, por ejemplo. Ya son más de 15.000 las que cerraron durante esta presidencia. Una de las cuestiones puede tener que ver con incrementos de tarifas en lo que va de aquí en adelante. Y eso me imagino también para el que está dando laburo, le impacta de lleno. No es que tiene un tiempo como sí ocurre con esto de la bicicleta financiera o de aquellos que ganan con la especulación. Coincido totalmente contigo. Hablamos de pymes solo para recordar que están cerrando 50 por día. No hablamos de economías regionales, no hablamos de las pymes exportadoras, no hablamos de nuestros clientes que compran fundamentalmente producción pyme, valor agregado pyme. Brasil, nuestro vínculo con Brasil, a donde va el 80% de nuestra MOI, las manufacturas de origen industrial, que básicamente son producidas por pymes industriales. De todo eso es como que no se habla, como que lo único importante es la alineación internacional y también comercial con Estados Unidos y con Israel. Fíjense la diferencia. Lula se reúne ayer con Trump y empiezan una negociación vinculado a levantar el castigo arancelario que padece Brasil del 50% y seguramente van a llegar a un acuerdo. Son dos estrategias. Una, la de subordinación, ¿no es cierto?, y alineamiento internacional. Sí. Otra, la de una negociación seria con países que hacen respetar Insisto en lo mismo, Miguel. Insisto en lo mismo. Es como que yo todos los días a vos te diga, te voy a dar 10.000 pesos para que comas. Existe la posibilidad que en algún momento te diga, no te doy más los 10.000 pesos, Miguel. Y hacé lo que puedas y manejate vos, tu hambre y la situación que se está viviendo en tu casa. Esto es, esta dependencia que estamos teniendo de Estados Unidos, para mí es una dependencia que tiene una doble vara muy peligrosa. Que en algún momento se va a pagar el costo, claramente. Pero aparte de que en algún momento se va a pagar el costo, es como todo. Vos primero negociás y das la mano parada y firme hasta que en algún momento quedás o de rodillas o en cuatro patas. Digo, la situación que se puede vivir si nos quitan esta ayuda o este apoyo va a ser extremadamente difícil y un golpe que a mí, la verdad, cada vez que llegamos a fin de mes me termina asustando. Miren, les voy a contar algo. El sábado, el fin de semana, fue el cumpleaños de mi gorda más chiquita y fui a hacer unas compras a último momento que me faltaron. La gente estaba enloquecida, chicos. Vi el supermercado como nunca en este último año. La gente con los changos estoqueándose. 2, 3 changos. Claro. El que vi puede. Algo, porque también tenés habrán mucho... reventado la tarjeta, no sé qué habrán hecho. Pero voy a que también, lo venimos relatando, y Miguel también bien lo sabe con los números, que ha crecido mucho lo que es la compra chiquitita en el comercio de cercanía, la vuelta del fiado, y que tiene que ver también con la situación de cómo cada uno plantea, entre comillas, una estrategia para llegar a fin de mes. Pero la gente se crió con la inflación. Y el correlato de eso, de los psicóticos. completos, el correlato de eso es el mayor endeudamiento de las familias argentinas en décadas. Las tarjetas de crédito reventadas. Lo peor ya pasó, Miguel. Y esto es notorio. Y el uso de la tarjeta para la compra esencialmente de comida. Cuando anteriormente vos usabas la tarjeta para las compras en cuotas de electrodomésticos o de algún viaje que te hacías. Ahora esencialmente se utiliza para comer y encima se está pagando el mínimo con tasas terriblemente exorbitantes. Ahora, Miguel, por eso es tan importante que bajen las tasas lo antes posible y para que bajen las tasas tienen que modificar la política de encajes bancarios. Ahora, con este panorama que vos estás analizando, que es real, hay una deuda impresionante por parte de las familias argentinas, de los trabajadores, como nunca. Con este panorama y otros ítems que ya hemos contado, Milei arrasó. Sí. Milei ganó. Bueno, ¿no? Vuelvo a decir, la motivación central es la articulación de estos dos miedos que analizábamos hoy. El miedo a la vuelta al pasado, prefiero esto a algo peor, estoy mal, pero puedo estar peor, y el miedo a que Estados Unidos nos retirara el apoyo. Si pierde Trump, si pierde Milei, Trump se va y nos deja de apoyar. Esos dos miedos hicieron que la gente eligiera votar por, entre comillas, el mal menor. Te voy a decir algo.
políticamente y estratégicamente fue muy inteligente el gobierno de Javier Milei. Por supuesto, Porque ya todas una las vez en movidas, Argentina, las fichas las ya hizo una vez en puntualmente Argentina se previo a la votó elección. ¿Cómo? Pero perdón, ya una vez se votó por miedo en la Argentina. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de voto cuota? Claro. Con Menem. Sí. Claro, Obviamente. totalmente. Digo, fue muy inteligente el armado, la estrategia Sin duda. del gobierno de Javier Milei en lo previo. El mensaje, el riesgo, el miedo, lo que viene, fue interesante porque No supo jugó contra cómo dar nadie, vuelta igual, a la historia Y de Esper agregale y el al 3%. frente no se escucharon propuestas. Claro. Y agregale al frente no se escucharon propuestas Ni ni una. aparecieron caras renovadoras. Ni una. Ellos pensaron, digo, el peronismo, cuando digo Esto ellos, hay que decirlo para completar el paisaje, ¿no? Miguel, digo, por ahí vos pensás lo mismo, no sé el resto de los chicos y compañeros. El peronismo pensó que después de septiembre y ese 14% de diferencia, alcanzaba con Esper y el supuesto vínculo Hay con el que terminar- narcotráfico. No hubo propuestas de Es campaña, que hay que no terminar hubo con ese discusión. verso negro de quedarse callado. ¿No? Últimamente el peronismo con los asesores extranjeros te dicen, no, quédate callado, dejá que se equivoque el La rival. verdad que Y ellos salen a jugar y vos te quedás el callado. silencio no los ayudó y se vio claramente Así en las van urnas. perdiendo. Ahora es tarde. Hay un viejo lema, Perón. que dice que cuando ves a tu enemigo equivocarse, no hagas nada, te quedes en el. Acá lo llevaron al paróximo a eso, porque como venían de golpe tras golpe, Esper, el problema del 3%, todos escándalos, todos dijeron, la gente va a votar contra eso. Y Claro. entonces, como yo no digo Claro. nada, ¿pero cómo no vas a decir Si hacen nada? reforma Vos estás laboral- ofreciendo como propuesta alternativa. Miguel, si hacen reforma laboral, ¿sabés que deberían hacer máximo 2 mandatos en cualquier cargo? No puede ser que tengamos No, diputados y senadores que hace 40 años que los tenemos en el gobierno. Sí. La verdad es que esto no. de no renovar las caras, de tener siempre las mismas caras, de que los pibes cuando nacieron ya tenían la cara de, no voy a mencionar a nadie porque después Por viene la supuesto. sensibilidad Todos sabemos de y quiénes todos se hablan. ofenden, ¿viste? Son todos sensibles. Todos Pero la sabemos de verdad es que quiénes hablan. tenemos diputados, senadores que hace 40 años que están en el gobierno y te hablan con el Absolutamente. dedito para arriba de casta. La verdad es que, y la falta de propuestas, y que Totalmente. nadie hablara de absolutamente nada. Venían a Pero- criticar, pero- está mal la situación económica. No, pero diga, que alguien diga, chicos, Vos ¿saben hablás, qué? pero vos tenés motosierra. Bueno, ¿cuál es el otro lado? ¿Cómo planteás esa motosierra? Pero, ¿Cómo haces para crecer? Pero pero que además- alguien venga a hablar de proyectos, Bueno, Leo. ese Que es alguien el error- enamore ese a es el los error del pibes. peronismo. En esa dirección. A ver, Miguel. Tenemos que poner sobre la mesa a partir de ahora y de esta experiencia el debate sobre el modelo de país. Vamos a seguir pensando que ¿Quiénes? la filosofía del mesadinerismo es la hegemónica o vamos a tratar de ver de qué manera se crea empleo, se distribuye, se genera más agregado de valor para nuestras exportaciones, salimos a diversificar mercados, cómo hacemos para ayudar a generar inversiones que generen empleo. Este tipo de cuestiones no está sobre la mesa. Te puedo preguntar esto porque estoy leyendo algunos detalles de lo que sería la reforma laboral, el proyecto, ¿no? Perdón, ¿cuál proyecto? Pará. Decime el nombre, Pará, yo te voy a decir el proyecto que porque está... hasta ahora no hay proyecto oficial. Pero pará, el texto está Es acompañado lo que por... dejan trascender. Pero yo te digo los nombres de los legisladores que habrían firmado y acompañado el proyecto que ya tuvo el Me gobierno, interesa. que analizó y estaría enviando al recinto. Sí. Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José los- Luis Esper, que ya no está, por supuesto, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Ema, Guillermo Montenegro, Berti Venegas Toda Lynch, la libertad Manuel avanza. Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano. Claro, todo de la libertad. Básicamente, para resumir, porque Ana me está viendo que es extenso el proyecto, básicamente es 3 cosas, ¿no? Ampliación de la jornada laboral, que es lo que hablaban ustedes, chicos, de 8 a 12 horas. sí. A 12 horas. Acá abro paréntesis, las 4 horas extras no te las van a pagar y van a ver cómo te devuelven esas 4 horas que invertiste de tu tiempo a futuro. Veremos cómo se da. Negociación entre empleador y empleado. Flexibilización de convenios. A mí me asusta esto. ¿No? ¿Y por qué es bajar la vara? La palabra flexibilización a mí me asusta, sinceramente. Indemnizaciones en cuotas y más, que es lo que hablaba Anita recién. Yo te digo, no te considero más, es el derecho del empleador, de la empresa. Ahora no te puedo pagar, veremos, llévame a juicio. 3 años de juicio, 4 años de juicio con la justicia argentina. Cuando llegas a un acuerdo, Sin el penalidades, importe. no, sin penalidades Sin aparte, penalidades, sí. acuérdense Sin- de sin eso. Se te penalidades. licuó totalmente el Cuando monto. llegas a un acuerdo sin penalidades, te lo pagan en 12 cuotas. Sí. O sea, terminás de cobrar la indemnización en el 5.5 años de que te fuiste. Esto es básicamente el panorama que se viene.
El problema es si tendrá o no apoyo en el Congreso, porque en diciembre, pícaro Javier Milei no renueva su gabinete porque espera acuerdos de acá hasta diciembre y ver con qué se encuentra en diciembre, cómo son las negociaciones, claramente, y verá qué hace. Es más, quiere a Patricia Bullrich como presidenta del Senado, ¿no? Borrar a la vicepresidenta y colocar a alguien de extrema confianza. Yo no sé si lo podrá lograr. Ahora, ¿qué va a pasar en diciembre con este proyecto de reforma laboral, Miguel? Primero, vuelvo a decir, todavía eso no es oficial. Eso es desempolvar un viejo proyecto firmado por estos, llamale así, oficialistas, porque no todos son de La Libertad Avanza, hay gente del MID y de algunos otros, pero van a esperar el 10. Cuando vos traes muy bien lo de la conformación del nuevo gabinete, es porque el nuevo gabinete va a estar basada en las negociaciones que se han abierto ya con los gobernadores que quedaron heridos, para no solo galvanizarse la posibilidad de evitar cualquier tipo de juicio político y a su vez poder gobernar con decretos de necesidad y urgencia, sino avanzar más allá en el Parlamento y tener una alianza que le garantice quórum y mayorías para poder encarar estas reformas estructurales que obviamente implican leyes. Cuando tenga conformada esa nueva alianza, vamos a ver un gabinete donde seguramente habrá representantes de los sectores que acuerden esta nueva mayoría parlamentaria. Yo tengo una contradicción, Miguel, medio rara en este balance. De un lado tenés algo que la verdad no va a favorecer a los trabajadores. Yo creo que no. Al menos por lo que leí en este proyecto. ¿Cómo se va a aplicar también? Por ejemplo, si hay trabajadores que están en blanco, ¿lo van a aplicar de manera retroactiva? A partir de ahora va a ser de esa forma. La verdad es que no se puede. hay algunas cuestiones. No se podría. Ayer Milei dijo que no, dijo que el que tiene ya el convenio anterior no se toca. Dice que la idea es tratar de incorporar el 50% de acá hacia adelante. El 50% del mercado informal, ver cómo los podemos meter en el sistema formal. ¿Cómo los podrá meter las empresas? Según la declaración de Milei. Ahora, también pregunto esto, porque vos, más allá de ser economista, Miguel, sos una persona que interpreta la política en general. El balance, de un lado, es normativas, leyes, acciones que para mí en lo personal, van a perjudicar una vez más a los trabajadores. Y del otro lado tenemos la bandera, la batalla del trabajador, de los derechos y de un montón de cuestiones que la verdad no enamora absolutamente a nadie. Porque hay muchas personas que siguen a Milei y que apoyan las ideas de Milei, incluso siendo trabajadores y no siendo y tal vez perjudicados por esas políticas. Pero hoy cambió, Está bien. La forma laboral cambió, que alguien me lo chicos. explique. Es que la forma antes vos venías a trabajar, no sé, conocías lo que era el convenio colectivo de trabajo, conocías las asambleas. Hoy todo el mundo mucha gente hace home office, hay gente que labura cuenta propista para afuera. Hay un montón de formas laborales. El home office para mí no tiene nada que ver. No es lo mismo. Vos estás en tu casa trabajando, venís acá, ves asambleas, ves forma de movimiento y uno empieza a entender sus derechos. ¿A dónde ves asambleas? Bueno, en muchas empresas sigue pasando. Bueno, en muchas empresas sigue pasando. Que alguien patee la puerta de los sindicatos. Vamos, chicos. Perdón, ¿usted piensa lo mismo que hace 70 años, chicos? La ley laboral está hecha hace cuántos años, chicos. El tema, Leo, es que en la década del 70, Miguel, que está al tanto de todos estos temas, lo sabe, cuando hubo justamente un retoque en lo que era las leyes de convenio de trabajo, también en aquel momento, si uno tomaba la fotografía de derechos que había antes y después, también se perdieron algunas conquistas. Entonces uno entiende ahí que los cambios que pueden llegar a introducir ahora también van a ser más perjudiciales aún. Con argumentos ahora mucho más vinculados a lo que está pasando en el mundo. Señores, desde la semana pasada que el New York Times hizo trascender las modificaciones de Amazon está por echar 600.000 trabajadores y reemplazarlos por robots, como ya ocurre en China, donde todos los almacenes en China y están Japón pasa manejados eso por robots y sin personas humanas. Esto se marcha en Estados Unidos y va a seguir en otros lugares. La pregunta es, cuando hay destrucción de empleo, ¿no estás más débil para defender derechos laborales? Te van a meter ese tema de que lo importante es ver de qué manera se cuida y se crea empleo al costo que sea. Bueno, déjame leer esto. Es el debate mundial. La propia Organización Internacional del Trabajo está planteando qué va a pasar con el futuro del trabajo. Miguel, donde se habla de reducción de horas.
no de cierres ni de flexibilizaciones de otra naturaleza. Déjame leer esto. Dice, a ver si Lore nos puede ayudar a entender. Uno de los ejes centrales de la iniciativa, la reforma laboral, el proyecto, es la modernización laboral. Palabra que utilizó Leo. Modernizar el laburo, laboral. El trabajo. Sí. El proyecto introduce cambios en artículos claves de la ley de contrato de trabajo, lo que marcaba Matías. Sí. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo son de la década del 70, las últimas modificaciones, ¿no? Como la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, repito, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades de trabajo y la actualización de los beneficios sociales no remunerativos. ¿Cómo entendemos esto? Porque en palabras suena muy lindo, es muy interesante traducirlo al trabajador, sin menospreciar, de la fábrica que trabaja 12 horas para llevar un mango a la casa. No suena más lindo, porque en realidad cualquier cuestión que tenga que ver con desregular, digamos, deja la pelota del lado, casi te diría exclusivo del empleador. Entonces el empleado, el trabajador, tiene menos oportunidades y menos posibilidades de debatir sus condiciones de trabajo. Si no hay convenios colectivos, o sea, si lo que hacemos es corrernos de los convenios colectivos de trabajo existentes hasta ahora, ¿cuál es la nueva reglamentación que va a amparar a los trabajadores? Y esa es la gran duda. Ahora, en todo esto que está planteando el gobierno de Javier Milei para una reforma laboral en profundidad que además pidió Estados Unidos, lo primero que hay que saber es que se necesitan muchas más voluntades que las que por ahora tiene el gobierno. Entonces, también hay que pensar qué va a hacer el Congreso con eso y de qué manera van a virar esos votos a la hora de mirar, porque todos están haciendo esto, a sus provincias, a sus ciudadanos. Claro. Muchos están jugando el 2027 también. Entonces el Congreso va a ser muy central y me parece que la calle puede ser central también, como pasó con otras reformas, pero hoy sí con un Congreso a partir del 10 de diciembre que va a tener más cantidad de diputados y senadores libertarios. ¿De qué lado de la balanza van a quedar este grupo de senadores, diputados que representan a las Provincias Unidas? Esa va a ser una de las principales pulseadas que van a llevar adelante en el Congreso. Sí. Y la otra pregunta es, si estamos hablando de reforma laboral, a mí lo primero que se me ocurre es, bueno, los gremios van a tener que salir a pelearla, chicos. ¿Quiénes? Se ríe Miguel. Bueno, pero se dan cuenta, el gran problema no es el pobre laburante que trabaja 8 y que ahora va a trabajar 12 y que le van a quitar derechos. El gran problema es que los trabajadores que hoy están dentro de un convenio no están siendo representados por absolutamente nadie. Entonces dice, pero gremio, ¿de qué gremio me están hablando? Si no hay un gremio que a mí me represente, me avale o me acompañe en llevar adelante el pedido de los derechos. Yo te voy a decir lo que me dijeron ayer a la tarde. El tema es el último gran avance que hubo en términos estructurales fue el famoso 14 bis de la Constitución Nacional. ¿De cuándo estamos hablando? 1957. Otro modelo, otro país. Es otro país, Miguel. Otro mundo, otro mundo, país. Otro mundo. Entonces, obviamente vamos hacia una actualización de eso y va a ser difícil oponerse. El tema es tratar de, como bien lo estaban diciendo ustedes, conseguir la mayor construcción de poder posible, que significa defender los derechos y ver de qué manera contemplamos también los intereses de las pequeñas y medianas empresas que hace rato no toman un laburante porque entienden que si en algún momento tienen que desprenderse de él, esto implica la quiebra prácticamente del empresa. Hasta diciembre, pero pará. La apertura, pero Miguel, la apertura de importaciones altísima destruyó a las pymes argentinas. ¿Sí? La falta de bajarle los impuestos destruye a las pymes argentinas. También, no es solamente que no pueden tomar un trabajador, porque ese trabajador por eso se hablo va, de le hace un juicio y la discusión funde. del modelo de país. Por eso hablo de la discusión del modelo de país. ¿Vamos a apostar a la producción o vamos a seguir apostando al mesadinerismo? Bueno, vamos igual a apostar es discutible igual, al crecimiento y al desarrollo y a las economías regionales, o vamos a seguir pensando en cómo especulativamente podemos hacer más plata con la plata. Es discutible igual. Perdón, es discutible. ¿En qué sentido? Hay muchos empresarios, sobre todo de electrodomésticos en su momento y de textiles, que te importaban al dólar oficial cuando había una brecha del 100%.
su Ah, sí, negocio. claro. Traían de China, le ponían la etiqueta hecho en Argentina, Sí. te la vendían al blue, te Sí, choreaban. era solo o sea, ensamblado, digamos. Te choreaban sí, y tenían la sí. gente en sus pymes en negro, en las peores condiciones, y no había... Eso hace a la cero discusión del importación. modelo de país. Por eso, por eso. Hace a la discusión del modelo de país. Durante quiero- años se aprovecharon de una brecha cambiaria, eso también hay que decirlo. También hay que ¿eh? decirlo. Yo quiero aportar algo más que tiene que ver con el rol de la oposición, ¿no? El rol del Sí. peronismo, digamos, de todo lo que ha quedado alrededor de las provincias en el peronismo y lo que va a conformar hoy el Congreso. ¿Cuál es la propuesta que van a hacer o la contrapropuesta? Porque hay algo que es una realidad y esto lo marcaba Leo recién, puede no gustarnos. No quieren decirle reforma laboral, quieren llamarlo de otra manera. Actualización pero de leyes. algo hay Claro. que hacer con respecto a cómo estamos Lo dijo parados Juanchi respecto Zabaleta, de chicos. Lo han dicho, lo dijo Juanchi Zabaleta ayer, lo decían varios de los asesores del peronismo en algunas entrevistas a lo largo de toda esta jornada y ayer y demás. Digo, algo hay que hacer con esto. Porque las condiciones laborales que hoy rigen han demostrado que por la ineficiencia de los sindicatos, la ineficiencia del país en Reconocer la crecer, realidad que estamos viviendo, exactamente, Lore. y empezar a Reconozcamos la modificar realidad. eso. Digo, vamos a luchar contra los robots en los supermercados. Cuando lleguen, van a llegar, se van a instalar y van a trabajar por nosotros, entre comillas. ¿Qué podemos hacer Sí. con eso? Bueno, convivamos con eso que evidentemente va Pero, a llegar en algún momento. ¿Qué educación tecnológica? Yo te lo Ahí entiendo. está un Bueno, punto ahí ¿Qué central. tenés. educación tecnológica Ahí tenés. tenemos en la Argentina? Ahí tenés una parte de los para que empezar yo conozco, a trabajar. De los que yo conozco, un municipio de la zona norte está llevando adelante lo que es educación tecnológica, incluso en los colegios estatales. En Brasil ya se enseña Uno. inteligencia artificial. Brasil, En no los estamos hablando colegios. de Claro, Europa, sí. de Brasil, acá al lado. O sea, Sí, bueno, ya pero enseñan en digo, los colegios. terminamos dando Y vuelta ahí hay sobre un lo modelo mismo. de país acordado. Claro. Ahí hay políticas de Estado. Claro. Lo hablábamos hoy cuando decíamos